En este video abordaremos el tema de los principios del derecho como fuente del derecho internacional público. A ese respecto, es esencial acudir al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que los menciona como aquellas fuentes en función de las cuales la Corte Internacional de Justicia puede decidir un caso. Recordemos que en el caso de contiendas, de planteos efectuados ante la Corte Internacional de Justicia, esta debe resolver conforme a las normas de derecho internacional. De ahí la importancia del artículo 38 en relación a las normas que consagran, porque definen cuáles son las normas jurídicas que conforman el derecho internacional y en virtud de las cuales la Corte Internacional de Justicia habrá de decidir los casos que le son sometidos a resolución. Entre esas fuentes, y como fuente principal, se cuentan los principios generales de los sistemas jurídicos de las naciones civilizadas. ¿Qué entendemos por principios desde un punto de vista jurídico? Las acepciones de principio en el ámbito jurídico son variadas. Generalmente se las relaciona con axiomas o postulados evidentes de por sí que imperan en el derecho. Por ejemplo, el principio de buena fe en la interpretación y ejecución de los contratos, que lo veremos trasladado a la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados de 1969 como uno de los principios pilares del sistema de tratados, la interpretación y ejecución de los tratados de buena fe. También se los suele considerar como propósitos o fines perseguidos por un orden jurídico o una norma jurídica, o como generalizaciones obtenidas a partir de las reglas del sistema jurídico. Es decir, de la suma de normas de un sistema jurídico, de su interpretación contextual, pueden surgir ideas que son generales y que se advierten presente en todas las normas de ese sistema o como contempladas en la generalidad del sistema y aplicable como principios de ese ordenamiento jurídico. Por fuera de eso, en el ámbito del derecho internacional público, los principios son considerados normas jurídicas por las razones ya antedichas en función de lo dispuesto por el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Ahora, ¿cuál es la discusión en torno a los principios? En primer lugar, ¿qué ocurre con los principios de derecho internacional? ¿Son fuente del derecho internacional público? Esa es una de las grandes preguntas que se plantean y en función de las cuales se ha suscitado un gran debate. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia no refiere principios del derecho internacional. Refiere específicamente a principios del derecho interno de los sistemas jurídicos de las naciones civilizadas, cuestión que dentro de unos minutos posteriormente he de abordar. Es decir, no habla de los principios del derecho internacional. Por ello, no cabe confundir estos principios con los principios del derecho internacional. En la doctrina internacional, a su vez, hay una gran discusión. No se niega la existencia de principios del derecho internacional. Sí se discute si esos principios de derecho internacional son fuente autónoma o no. A ver, ¿por qué hay autores que sostienen que no son fuente autónoma? Estos autores generalmente
indican o expresan que, primero, estos principios son generalizaciones que se deducen del sistema jurídico internacional. Por lo tanto, no existen autónomamente o de otras normas ya aceptadas en el derecho internacional como las de fuente consuetudinaria o los tratados. Son deducciones que se realizan de normas jurídicas internacionales preexistentes, de otras fuentes preexistentes y aceptadas, tratados y costumbres jurídicas internacionales. Otros autores sostienen que los principios del derecho internacional serían axiomas o postulados evidentes, pero que no son fuente autónoma porque ellos, como regla de conducta, son costumbre jurídica internacional. Rigen porque los estados los han aceptado como reglas de conducta internacionales, más allá de su método de formulación. En otra palabra, estos principios son costumbre jurídica internacional. Otras corrientes doctrinarias establecen que no, que los principios de derecho internacional son fuente autónoma y por lo tanto no pueden ser confundidos con otras fuentes del derecho internacional. Ahora y por último, explicando a qué se entiende por principios de derecho de los sistemas jurídicos de las naciones civilizadas, evidentemente se hace referencia a generalizaciones o acciones de normas de derecho interno de legislaciones nacionales que no están presentes en un único ordenamiento jurídico, sino que se encuentran en varios de ellos. En este caso, son principios, cabe reiterar, de derecho interno, receptados por varios sistemas jurídicos nacionales, no por algunos, no en forma aislada. La segunda cuestión es que cuando se alude a naciones civilizadas, el término civilizado originariamente, cuando el texto del estatuto fue proyectado, refería a las naciones europeas, cristianas, es decir, refería a concepciones que eran de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hoy por hoy, por naciones civilizadas se da a otro entendimiento, otra interpretación que alude a todos aquellos estados que conforman la comunidad internacional y que aceptan el derecho internacional público. En otras palabras, hoy es una tautología porque no hay Estado formalmente reconocido que no esté integrado a la comunidad internacional de Estados y todos, desde que son miembros de las Naciones Unidas, aceptan, inclusive y en su práctica, aceptan al derecho internacional y son parte de él. Ahora bien, estos principios de derecho interno deben ser reconocidos por la generalidad de los miembros de la comunidad internacional y no deben ser incompatibles con el derecho internacional. Asimismo, si bien se niega formalmente la existencia de una jerarquía de fuentes en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, lo cierto es que la doctrina reconoce, y esto también se advierte de la práctica de la Corte Internacional de Justicia, que se acude a estos principios en aquel caso que la cuestión en litis, en conflicto, ya no esté tratada en un tratado internacional, en una convención internacional o en la costumbre jurídica
que regula las relaciones entre los estados involucrados. Con esto termino el tema principios correspondiente a fuentes del derecho internacional y nos encontraremos en un próximo video. Hasta luego.